La canción se llama Alma Misionera, es muy conocida, una canción de el padre Enrique García Vélez. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Cantamos fuerte, llévame. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Levantamos fuerte. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Hombres de San José, nuevamente. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Demos un aplauso al Señor. Sabemos que muchos amigos ateos, hermanos ateos, es su primer arma para atacarnos a nosotros cuando hablamos de fe. Porque el Dios que tú adoras y amas, porque es malo o porque permite el mal del mundo, ¿verdad? Entonces, para los que trajeron Biblia, por favor, me gustaría que vayamos a Job. A Job, capítulo 1, desde el versículo 6. Dice, Satanás prueba a Job. Un día que los hijos de Dios fueron a presentarse ante el Señor, fue también entre ellos Satán. Entonces, el Señor le pregunta a Satanás, ¿no? ¿De dónde vienes? Satanás respondió, de recorrer la tierra y de pasearme por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿has reparado en mi siervo Job? O sea, es decir, ¿lo has visto? O sea, ¿te has parado a verlo a él? En otras palabras, ¿no? Porque el Señor le dice a Satanás, no hay nadie en la tierra como él. No hay nadie. Hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás le respondió, ¿es que Job teme a Dios desinteresadamente? Miren cómo el acusador
lo tienta, o sea, lo desafía a Dios. No que lo tienta, lo desafía, como diciendo, oye, ¿tú crees que Él te ama porque te ama así sinceramente? Porque tiene posesiones. Entonces, Satanás le pregunta, ¿no has levantado una valla en torno a Él, a su casa y a sus posesiones? O sea, como diciendo limitaciones a lo que Él tiene. Más bien, Dios los prosperaba siempre a Job, ¿no? Has bendecido las obras de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. ¿Cuántos de nosotros que hemos tenido un buen trabajo, hemos sido prósperos, empresas, negocios, y de repente ya no crece la fortuna, ya no crece el ahorro, ya no crece lo que antes crecía, ¿no es cierto? Pero el Señor le dice, ni siquiera le dice, tienes razón, no, le da una orden a Satanás. Extiende tu mano y toca todos sus bienes. Toca todos sus bienes. Verás si no te maldice a la cara. Y el Señor le dijo a Satán, bien, tus manos están en toda su hacienda. Cuida solo de no descargar tu mano sobre él. O sea, le da autorización nuestro Dios Padre para que toque sus bienes, le haga la vida imposible en estas palabras, pero no le da autorización para que lo mate, para que no le quite la vida. Y muchos de los que estamos aquí quizás no conocen a Job, otros sí. Job es un personaje bíblico, tenemos que creer que existió, fue un ser humano como nosotros. Y él fue probado en sufrimiento, después que Satanás se metió en su vida, le hizo destrozos, mató a su familia, perdió sus hijas. Pero hay algo que rescatar. ¿Por qué Dios permitió el mal en Job? Que es el punto central de hoy. Permitió el mal en Job para probar su fe. Lo que nosotros a veces decimos en tierra, en el mundo, no reniegues, no reclames, acepta la voluntad de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Somos rebeldes. No, ¿cómo vas a creer posible? Si yo me maté trabajando 10, 15 años, tengo mis títulos, me he esforzado, he ahorrado y este desgraciado me robó. O sea, es la voluntad de Dios para volvernos humildes. Quizás Job en esa época se estaba volviendo una persona ególatra, vanidosa, no sabemos, no lo dice la Escritura como tal. Pero yo estoy tratando de imaginar cuando nosotros hemos tenido quizás mucho dinero, hemos tenido posesiones, hemos tenido poder, hemos tenido tantas cosas y nos olvidamos del Creador. Nos olvidamos del Creador. Entonces, vemos en una primera historia bíblica cómo Dios permite el mal, ¿no es cierto? Vamos a una tercera referencia bíblica, vámonos a nuestro patrono San José. Vamos a la concepción virginal de San José. Insisto, esta es mi opinión personal. No es lo que yo, como a veces uno se puede adentrar en el personaje de la Biblia, ¿no? Cuando San José, el Señor le envió el ángel y le dijo, tienes que aceptar a ese niño que está en el vientre de la Virgen, de María. Todos sabemos que San José dijo sí. O sea, pero antes de eso, dudó. ¿No es cierto? Yo me pregunto algo, pongámonos en, no nos pongamos en sentidos teológicos, o sea, metámonos en el personaje como tal. Yo creo que si a uno de nosotros en sueños nos dicen eso, ¿verdad? Primero somos, o sea, nos van a ver como locos. Segundo, vamos a ser cachudos, ¿no? Porque hoy en día nadie te va a decir, tú estás loco, o sea, que una persona... Que tú digas a mí que un espíritu se te apareció en sueños y me dice que que tu mujer está embarazada del Hijo de Dios. Nadie aquí, creo, lo va a ver de esa manera. Si yo fuera San José, ¿verdad? Si yo fuera San José, a gente con poca fe, gente que no está preparada, que no viene a la misa, que no sabe no lee la Biblia, yo pregunto, ¿no? ¿Por qué Dios me haces este daño? ¿Por qué me permites? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué tengo que aceptar un hijo que no es mío? O sea, ojo, me estoy metiendo en el personaje. O sea, no estoy hablando desde el punto de vista teológico, para que ustedes lo comprendan, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo San José? Aceptó la voluntad de Dios con fe. Después de 2000 años, o mejor dicho, durante 2000 años, este personaje, San José, sigue siendo venerado, proclamado, y hoy en día es nuestro patrón. Entonces, si se imaginan lo que pasa cuando muchas veces entra un mal en nuestras vidas y lo vemos como lo peor que ha pasado. Vemos como que Dios es ese Dios. Siempre falta alguien que diga, y tú vas a la misa, y tú te confiesas, sirves a un Dios que mira cómo te trata.
nos hacen vacilar. Y este personaje nos invita a ver eso. ¿Por qué Dios permite el mal muchas veces en nuestras vidas? Y lo vemos en personajes bíblicos, ¿no? Y vemos, puse otro ejemplo adicional, que muchos lo olvidamos. Nuestro Señor Jesucristo, los que tienen Biblia podemos ir a Juan, capítulo 13, la última cena. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién lo traicionó al Señor? Y la pregunta es, en esa época, si tú eres hijo de Dios, si yo fuera apóstol, ¿no? En mi mente, limitada, y veo que te traiciona uno de los nuestros, y no eres hijo de Dios, no tienes todo el poder. O sea, imagínense la confusión de nosotros estando en una mesa con el Señor. O sea, no tiene sentido. O sea, en mi lógica humana no tiene sentido que el Hijo de Dios sea traicionado por un humano, por alguien inferior a Él. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Aceptó la voluntad de Dios, porque ese era el plan desde la eternidad. Han pasado 2000 años y seguimos proclamando que Jesús resucitó. ¿Qué hubiese pasado si nuestro Señor no hubiese aceptado la voluntad del Padre esa noche? ¿Qué hubiese pasado si Judas no lo hubiese traicionado? Vemos otro ejemplo que para nosotros es un mal, ¿verdad? Vemos al final la recompensa. ¿Quién de nosotros cuando ha tenido algún problema, ha tenido un sufrimiento, una enfermedad, una quiebra, una ruina, deudas impagas? Estamos en el mural de crédito, quizás con una calificación muy baja y nadie nos crea crédito bancario. Si tenemos un vehículo, debemos 3 cuotas y me lo quieren quitar el banco, ¿verdad? ¿Verdad? Y de hecho, venimos a la iglesia, venimos a orar, venimos a confesarnos y vemos que Dios no nos responde según lo que nosotros queremos. Y quizás esa es la peor tentación que Satanás va a poner en nuestras mentes. Aléjate de ahí, estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué no vas a buscar a tus amigos que están tomando whisky, están reunidos en un club? Anda, diviértete, ahí hay chicas, ¿no es cierto? Dice la promesa de la Escritura que el que persevera alcanzará la corona. Y nuestro Señor Jesucristo alcanzó la corona porque perseveró. Entonces, yo les he preparado un resumen que creo que a muchos les va a parecer quizás un poco fuerte, pero la verdad es la verdad. Porque el tema es por qué el mal existe, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día el ateísmo ha cogido mucha fuerza porque siempre nos juzgan a nosotros o nos observan de que si tienes un Dios tan poderoso que te ama, que habla de amor, ¿por qué razón permite el mal? Entonces, eso nos lleva a nosotros a una pregunta. Y esa pregunta tiene una respuesta. Dios permite el bien y el mal en tu vida de acuerdo a tu libre albedrío. Dios permite el mal en el mundo porque quiere saber en tu libre albedrío cómo lo vas a manejar. Cómo vas a usar la libertad que Él te ha regalado. ¿No es cierto? Y si Dios tolera el mal en este mundo, obviamente es por un tiempo. Y es un tiempo que indeterminado, que no sabemos nosotros qué tiempo va a durar, ¿no es cierto? Entonces, porque si Dios sabe que este mundo tiene que algún día terminar, esta existencia tiene que terminar, Él a todos los que por libre albedrío eligieron el bien, eligieron seguir a Jesucristo, a su Hijo amado, ¿no es cierto? Por su libre albedrío serán escogidos para ser llevados al cielo. Entonces, vemos aquí algo complejo, bastante duro de pensar, ¿no es cierto? Por si acaso, en ningún momento quiero que se sientan ofendidos por los pecados que hemos cometido todos nosotros, por si acaso. Porque obviamente por algo tenemos el sacramento de la confesión, tenemos muchas cosas bellas que la Iglesia nos regala, para volver a comenzar, ¿no es cierto? Cada vez que nos caemos. Pero si yo elijo el mal constantemente, estoy usando mi libertad humana de manera equivocada. Yo no puedo
Yo no puedo elegir el mal siempre y escudarme en una religión, porque yo soy buen católico, porque vengo los domingos. No, yo tengo que esforzarme también por seguir el bien. Y ese bien es tener un mejor código de conducta. Si antes era mentiroso, controlar mis mentiras. Si antes era vanidoso, controlar mi vanidad. Si antes era un derrochador de dinero, controlar el uso de mi dinero. O sea, ese esfuerzo nos lleva a una santidad y nos lleva a que en el libre albedrío que Dios me ha regalado, ellos van a ver que hay un cambio en mi corazón, hay un cambio en mi interior. Entonces, espero que les haya quedado claro que si nosotros elegimos amar a Jesucristo en nuestro libre albedrío, amarlo de verdad, es porque automáticamente Dios Padre me alejó o me apartó del mal. Automáticamente me apartó del mal. Pero está en mí, una vez que yo soy apartado del mal, está en mí continuar el camino del bien. No sé si me estoy explicando. No está en Dios que yo escoja el bien o el mal, está en mí. Por eso es muchas veces cuando vemos personas que Dios los ha llamado de millón maneras a un cambio radical en su vida. A un cambio. O sea, a un cambio. Sin embargo, no lo hacen a la primera, no lo hacen a la segunda, y Dios no se cansa de buscarte. Dios no se cansa de buscarte. Y cuando yo escucho muchas personas que, no sé, son un poco mayores, te dicen, yo no sé, me pasa esto, me pasa lo otro, y uno analiza su vida, y tú les preguntas algo muy claro, ¿cuántas veces fuiste a misa? Siendo católico. No, a mí no me gustan las misas. Yo no creo en los curas. Yo no entiendo la Biblia. O sea, no ha hecho ningún esfuerzo por conocer a Dios en su libre albedrío. Más bien se han entregado a sus pasiones desordenadas. Y sabemos todos como hombres cuáles son esas pasiones desordenadas, ¿no? Muchos hemos sido mujeriegos, muchos hemos sido desordenados, muchos hemos sido bebedores sociales, muchos nos hemos entregado a cosas muy feas, ¿verdad? Pero el tema se vuelve muy interesante porque la intención de Dios a llamarnos a nosotros a la santidad es destruir el mal. ¿Sí se dan cuenta? Destruir ese mal que Él ha permitido en este mundo. Parece insensato lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué Dios sigue permitiendo el mal si yo soy su hijo? No. Él te ha regalado libertad para que tú elijas. Entonces, yo les quiero preguntar algo. Cuando hemos escuchado de un terremoto, 6.0, 7.0 en la escala de Richter, 100.000 personas fallecidas, miles de millones de dólares perdidos, mucha gente dice es castigo de Dios, ¿verdad? Mucha gente dice eso. Yo tengo mi opinión. Yo creo que no es castigo de Dios. Pero si vemos hacia atrás, vemos un poquito la historia de cómo el mundo se creó. Ustedes saben muy bien que si no hubiesen habido erupciones, si no hubiese habido terremotos en el mundo, hoy en día no tuviéramos un mundo habitable. No tuviéramos continentes, no tuviéramos ríos, no tuviéramos lo que tú siempre vas a alpinar, o sea, cuando tú vas a la cima de las montañas. O sea, no tuviéramos eso. Entonces, para lo que nosotros es un bien hoy en día, quizás hace 1000 años fue un mal para cierta comunidad o para ciertas personas, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros pensar que todo lo que ocurre en este mundo es un mal que Dios nos ha enviado. O sea, vimos hace un rato la historia de Job, la historia de nuestro Señor, la historia de San José. Lo que en su momento para nuestras mentes limitadas es el mal, detrás de eso hay una gran bendición, si nosotros lo queremos ver con fe. Todos sabemos que la naturaleza no puede ser omnipotente. La naturaleza depende de Dios, porque Él la creó. Entonces, cuando yo analizo a la humanidad, y ustedes también me imagino que lo han hecho, ¿cuál es el problema de la humanidad hoy en día? O sea, más allá de si eres religioso o no, si eres espiritual o no, ¿cuál es el problema de la humanidad hoy en día? Nadie cree que hay un cielo. Así es.
Nadie cree que hay un cielo, nadie cree que piensan que esto mundano es todo y no saben que, o sea, yo estoy en mi último cuarto, digámoslo así, estadísticamente de vida. Y yo sí me preocupo, estoy preocupado por el cielo, por ganarme el cielo. ¿Sí me explico? Amén. Y aquí nadie, y tú preguntas, todo el mundo piensa en el mundo, es algo mundano. ¿Por qué? Porque sí, por eso es que el mundo está sin iglesia, sin religión, y todo es mundano, todo es mundano, todo es mundano. No se acercan a Dios porque realmente no respetan a Dios en ningún momento. Cuando dicen que sí, lo amo a Dios, pero realmente de corazón no lo hacen, solamente de palabra, de boca. Cuando se mira el prójimo, miran a la mujer. Así es. Cuando se mira el prójimo, estafas políticamente a tu contrario. Entonces, no estás respetando a Dios, no estás adorando a Dios. Eso es muy importante para que se haga el mandamiento de Jesucristo, que es que se amen los unos a los otros. Y a Dios sobre todas las cosas, creo que eso no se está respetando. Entonces, sería bueno acompañar que la oración en cada uno de nosotros va a lograr poco a poco vencer nuestros pecados, nuestras debilidades, y más aún a través de la confesión y la comunión, Cristo entrando en nosotros, así tengamos que comulgar todos los días y confesarnos todos los días. Ya va a ir poco a poco cambiando nuestro obrar. No podemos cambiar el mundo, pero podemos orar por el mundo. Así es. Y el poder de la oración es enorme. Así es. Yo creo que podemos cambiar el nadie cree en Dios o nadie cree en la oración, más bien porque sí estamos en una época de confusión, ya más allá de no creencia. He tenido la oportunidad de participar en varios escenarios donde a viva voz la gente está más bien con hambre, ¿sí? De saber, de conocer, pero ¿qué pasa? Que hay fuerzas también, por otro lado, que empiezan a empujar, ¿no es cierto?, en que Dios es esto, o no creas en Dios, pero la gente cuando tú le das ese espacio en hablar, más bien es una oportunidad como para llegar. O sea, yo me he topado con mucha gente, y ahorita que a raíz de eventos que puedo participar, la gente está deseosa y te dan espacio. O sea, te dan espacio. El tema, ¿qué pasa? Que sí nos hace falta llenarnos más de valor para hablar de Dios. Ese es el tema, ¿no es cierto? O sea, yo creo, perdón. Valentía. Sí, valentía, digámoslo, ¿no? O sea, para hablar de Dios y hablar de Dios como es, ¿no es cierto? Empezando en la Santísima Trinidad. A veces no basta con decir Dios, porque la gente aún así confunde, ¿no es cierto? ¿Qué es Dios? Y puedo ponerle yo la cara y la persona que sea. Entonces, más bien hablar propiamente es. Entonces, ¿qué yo sí veo? Que más allá de no creencia en Dios, sí tenemos debilidades en formación generalmente. Cierto, nosotros vivimos una formación en el colegio y luego salimos a un libertinaje después del colegio. Y eso lo digo porque me pasó con una vecina mía que era católica. Después me la encontré de muchos años, nos sentamos a hablar y me decía que me volví evangélica. ¿Y por qué? Me decía, porque ellos me explicaron la Biblia como yo no la había escuchado. Me decía, a ver, dime qué es lo que dice. Y me citaba pasajes y yo le decía, perdóname, pero eso lo dice la Biblia y nos lo dijeron a nosotros, que tú no le pusiste cuidado, ¿sí? Que tú no escuchaste lo que te estaban diciendo, o que tú estás pensando en otras cosas, es lo que después viniste a descubrir que decía la Biblia, ¿sí? Y a eso voy, que ella de pronto se sintió sola y cuando alguien vino a hablar con ella, se tomó el tiempo y le dijo, venga, sentémonos a leer la Biblia y le explicó, le complementó. Entonces esa persona volvió al camino, no del catolicismo, pero sí de la religión, ¿sí? Que es válido de todas formas, y es algo que no se debe perder. De haber estudiado en colegios católicos o en escuelas católicas.
Y eso ayudó bastante, porque aparte de tener otra familia que va en ese camino, nos han dado la base también del estudio. Pero considero que actualmente el hombre cree más en el hombre. El hombre cree más en el hombre. Ya creer en Dios como que no es algo tangible. A lo contrario, es solamente una creencia. Entonces el hombre comienza a creer en el hombre en base a los hechos, en base a lo que el otro hace, en base a lo que el otro ha logrado. Y ya la otra parte como que lo dejamos a un lado, la parte de la religión, la parte de la creencia. Entonces yo considero que este aspecto que estamos conversando ahorita es más que nos estamos fijando en lo que el otro está haciendo, en lo que el otro logró, en lo que en base a mi sacrificio he podido avanzar. Entonces perdemos esa capacidad de lo que es la parte espiritual, la parte que no es tangible, pero sabemos que necesitamos, ¿no? Entonces mi criterio va a eso, es decir, que en realidad el hombre ahorita cree en los hechos, cree en lo que está ahí bien, cree en el hombre. Hasta uno mismo, como decía acá el compañero, es el ego de la persona. Así es. Pero también hay algo importante, y esta parte es la parte final donde voy a concluir, ¿no es cierto? Y quiero que por favor me presten mucha atención. ¿Ustedes se imaginan un mundo de bienestar al 100%, de obediencia al 100%, donde hay felicidad y prosperidad al 100%? Entonces sí podemos nosotros ver a un Dios creador que nos ha regalado ese mundo perfecto, ¿no es cierto? Pero hay algo que se les está olvidando a todos ustedes en sus intervenciones. Si nosotros no tuviéramos este mundo de miseria, no podríamos ver la misericordia de Dios. Y hace un rato hablamos de las obras de misericordia, obras sociales. ¿Ustedes se imaginan donde no hubiera un mundo, hoy en día, donde no hubiera un mundo de seres humanos, hermanos como nosotros, católicos quizás, que están lejos de la iglesia, nunca practicado, y de repente dice, yo era homosexual, y Jesús me sanó, Dios me puso el encuentro de Jesús. Y tú ves millones de testimonios en el mundo, en las redes, bastantes. Ves aún... La película San José está ahí. Correcto. O sea, ves tantos milagros donde la misericordia de Dios ha intervenido. Y no nos olvidemos que nuestro Señor vino por los perdidos, por los enfermos. Él no vino por los sabios. Entonces, nos ponemos a ver que en todo lo que vemos la misericordia divina. Y esa es la esperanza del mundo, en la misericordia de Dios. Entonces, si nosotros vemos que se pone interesante el tema, o sea, las perfecciones, las bendiciones, el amor de Dios, no lo podremos ver en un mundo perfecto. Quizás reconoceríamos que es un creador, porque no tenemos paz, tranquilidad, prosperidad, sí, pero no podríamos ver milagros de misericordia, porque sería un mundo perfecto. Entonces eso nos invita a pensar con sentido común, ¿verdad? Porque a veces no usamos el sentido común, de que si yo estoy aquí por un tiempo en esta tierra, es para purificarme, es para elegir el bien, es para elegir el camino angosto que me enseñó Jesucristo. En ese camino angosto voy a sufrir, voy a sufrir tempestades, voy a tener un camino lleno de piedra, con obstáculos, con montañas, voy a tener a lo largo de mi vida millones de Goliaths que tendré que tumbarlos a punta de fe, a punta de rosario. Una vida de pasión. Entonces, ese es el camino que el Señor nos invita. Pero tenemos que reconocer que la baja moral, ese mal uso de la moral, ese mal uso de la libertad que Dios nos ha regalado, está siendo mal utilizado para religiosos y no religiosos. Yo conozco ateos, con todo el respeto, no son creyentes, no los he podido convertir, no los he convencido hasta el día de hoy, pero practican un código de conducta de alta moral. ¿Y quién soy yo para decirle, tú estás equivocado? Sin embargo, vemos gente convertida, creyente, que no es moral, no usa la moral, no sabe lo que es la moral, no sabe lo que es un código moral. Y sin embargo, los vemos a veces en la iglesia pidiendo perdón. Y no estoy criticando eso, ¿no? Pero sin embargo, insisto, o sea, ahí está la raíz de los problemas, el mal uso de la libertad. Entonces, como insisto, Dios no podría manifestar su misericordia si fuéramos un mundo perfecto. Somos un mundo imperfecto, Dios muestra su misericordia. Por eso vemos tantos milagros que
tantos milagros. Ahora, también es algo tan importante reconocer que si hablamos de un mundo caótico, miserable, lleno de miseria, lleno de imperfecciones, lleno de tantas cosas horribles, ¿no es cierto? Dice la palabra que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, donde hay miseria, Dios puede salvar a ese miserable. Dios nos puede sacar de la miseria. ¿Y cuántos los que estamos aquí podemos dar testimonio de eso? Que hemos tocado fondo, hemos llegado quizás a tocar mundos muy feos y Dios nos rescató. Por algo estamos aquí. No estamos aquí porque el charlista habla bonito, no, quizás yo hablo feo. Estamos aquí porque algo nos une y esto es un regalo. Tenemos que aprovechar este regalo de Dios, porque esa semilla que se lleva a nuestro corazón y que el Señor Jesús, Él es el que va a hacer germinar esa semilla en tu corazón si tú siempre lo reconoces como tu Señor y Salvador. Reconocer que Él está en la Eucaristía, reconocer que Él está en el sagrario. Eso es bello, saber que cuando uno entra a un templo y ve esa lucecita prendida, ahí está mi Señor vivo, resucitado, porque ese es el centro de nuestra fe. San José reconoció que era el Hijo de Dios por fe. Sabemos que hasta los 12 años Él apareció como el Padre, de ahí no se sabe más de San José. Pero se sabe que era un hombre que trabajaba en silencio, era un buen carpintero, un hombre lleno de dones, protegió a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la protegió como lo hace todo buen esposo. Entonces nosotros tenemos que reconocer que si hay miseria en el mundo, nosotros como católicos, como caminantes, tenemos que ayudar a ese que está en miseria. Lo que más se pueda, lo que más se pueda. Orar, rezar, si no puedo hacer una obra física, levantarlo yo con mis palabras, rezar por esa persona es bastante. Si nosotros reconocemos que a través de la oración, del rezo del rosario, doblando rodillas de una manera sincera, rezar por mi prójimo me vuelve a mí un hombre justo ante Dios. Y yo pregunto algo, si yo estoy pidiendo por un hijo de Dios que está descarriado, que está en la miseria, ¿ustedes creen que Dios no se va a piar de nosotros? Porque está pidiendo. Porque se muestra su misericordia. Es lo más lindo de esta charla. Por eso Dios permite el mal en el mundo, para que su misericordia se muestre. Y con esto es la cerecita en el pastel. Y los invito a imaginarse a Dios en ese trono celestial. Y yo uso mucho mi imaginación en base a este lindo libro, ¿no?, que es la Biblia. Es un regalo también. Pero sin embargo, hablamos de que en un mundo perfecto, Dios no podría mostrar su misericordia y nosotros comprobarla, ¿no? No podríamos nosotros. Sin embargo, Dios es tan bueno que desde su trono envió a su Hijo a participar de las consecuencias de nuestro pecado. ¿Sí se imaginan lo bello que es Dios? Lo amoroso que es Dios. O sea, las consecuencias del pecado de la humanidad, desde que Jesús nazca, ya había un cúmulo de pecados. Y el Señor murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Imagínenselo. Sin embargo, Él sigue participando en nuestras miserias. Porque ¿quién puede decir en esta reunión que está salvo? ¿Quién puede decir en esta reunión que hoy si se muere se va al cielo? No lo sabemos. La única garantía que tenemos es que tenemos fe y amamos a Jesús. Por algo estamos aquí. Pero el resto lo sabe Dios Padre, no lo sabemos nosotros. El futuro lo sabe Él, no lo sabemos nosotros. ¿No es cierto? Entonces, cuando Él participa de mi miseria, de mi pecado, de la consecuencia de las cosas que hice mal, en cualquier área de mi vida, y buscamos a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, lo buscamos a Jesús en el Sagrario, en la Eucaristía, lo buscamos a través de su Madre Santísima, uno puede darse cuenta de algo maravilloso. Misericordia, porque nos ama. Podemos encerrar el porqué de la explicación del por qué nos ama. ¿Y para qué nos ama? Porque participa de mi miseria. Es impresionante, porque si fuera el Dios justiciero que muchas veces
muchas otras religiones nos quieren vender. O sea, creo que nadie aquí existiría. Ya estuviéramos bajo tierra porque realmente no tenemos mérito. Vivimos solo por la gracia y por la misericordia divina, nada más. Por algo estamos aquí.